poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá. Martes 28 de febrero, último día ya de este mes de febrero, y es un privilegio, hermanos, el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, damos gracias a Dios porque estamos cerrando este mes de febrero, ¿verdad? Este segundo mes de este año 2023. Y podemos declarar que hasta aquí Dios nos ha bendecido, ¿verdad? Ahora pues confiamos para que en el mes de marzo la misericordia de Dios siga siempre a nuestro favor. La misericordia de Dios esté siempre de nuestro lado. Así, hermanos, el Evangelio para hoy está tomado de San Mateo, capítulo 6, versículos del 7 al 15. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuando ustedes hagan oración, no hablen mucho como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. No los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Ustedes pues oren así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Si ustedes perdonan las faltas a los hombres, también a ustedes los perdonará el Padre Celestial. Pero si ustedes no perdonan a los hombres, tampoco el Padre les perdonará a ustedes sus faltas. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El relato que hoy hemos leído es parte de lo que conocemos como el Sermón de la Montaña, ¿verdad? El cual pues es un sermón que el Señor Jesús dio a sus discípulos, en el cual dio pues abundantes enseñanzas, ¿verdad? El Señor habló en ese sermón sobre las ofrendas, las limosnas, sobre el ayuno, sobre el adulterio, sobre la ley del talión, sobre la regla de oro, ¿verdad? Sobre la oración, como es el tema de hoy, y muchas otras enseñanzas. Y es que, hermanos, el tema de la oración es un tema muy importante, ya que debe de ser un hábito en la vida cristiana. Creyente que no ora no crece en su comunión con Dios, y eso es importante. Por esa razón es que la oración es una de las necesidades básicas del creyente. Pero también la oración se convierte en un arma poderosa, de la cual pues todos debemos de hacer uso de ella, ya que la oración tiene ese poder. Ahora, Jesús está hablando y está enseñando, y dice: cuando ustedes oren, no hagan esas oraciones tan largas, no hablen mucho, más bien, como los paganos, que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados. Cuando el Señor presenta acá este ejemplo, obviamente lo presenta ya que los fariseos, ellos se acostumbraban, ¿verdad?, a hablar mucho. Ellos se acostumbraban a hacer grandes rezos. Y digo esto porque recuerde que los judíos no oran, ¿verdad? Los judíos rezan. Y aunque sé que pues todos sabemos, ¿verdad?, sabemos que hay una diferencia entre el rezar y el orar. Ahora, el Señor dice: no hablen mucho, porque no se trata de que si hablan más van a ser escuchados. De hecho, dice el Señor que no los imiten, porque el Padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan. Y es ahí donde el Señor entonces se dispone a dar un ejemplo de oración. Ahora, muchas personas piensan que orar solamente es pedir, y aunque la oración nos da la oportunidad de pedir,
hay diversos tipos de oración. En una oración, por ejemplo, nosotros podemos adorar a Dios, ¿verdad? Podemos nosotros exaltar su nombre, podemos glorificar su presencia. En una oración podemos interceder por aquellas personas que sabemos que están pasando por necesidad y que no podemos ayudar más que con nuestras oraciones. En una oración podemos también pedir por nuestras necesidades, no es malo, al contrario. Claramente el Señor ha dicho, pidan y van a recibir. Y todo aquel que pide, dijo el Señor, recibe. Pero también en una oración podemos nosotros dar gracias a Dios, ¿verdad? Podemos pues manifestar nuestro agradecimiento al Señor, porque sabemos que su fidelidad ha estado con nosotros. Ahora, la oración entonces se vuelve esa necesidad, ¿verdad? Yo siempre he dicho que la oración debe de ser como el combustible para un vehículo. Un vehículo no se mueve sin combustible. El creyente no debería de moverse sin oración, ¿verdad? Porque claramente sabemos que los hijos de Dios no nos movemos por emociones, nos movemos por oración, por fe. Y cuando le hemos creído a Dios y cuando hemos orado y sabemos que el Señor nos autoriza, por decirlo de una manera, o nos permite poder hacer aquella acción, ahí es donde lo hacemos. Por esa razón, y debido a la importancia de este tema, es que el Señor Jesús les presenta a los discípulos un modelo de oración, y es la oración que nosotros conocemos como la oración del Padre Nuestro. Esta oración se llama Padre Nuestro por la primera parte de la oración, ¿verdad? Pues así inicia. Ahora, yo quiero recordarle que el Padre Nuestro, hermanos, no es para que usted rece con Él. El Padre Nuestro es para que usted ore con Él. ¿A qué me refiero? No se trata que usted va a decir, bueno, a partir de hoy yo voy a rezar 30 Padres Nuestros. Si quiere, hágalo, no es nada malo. Pero en realidad, el objetivo de Jesús, cuando nos dio el Padre Nuestro, no era para que nosotros lo repitiéramos y lo repitiéramos y lo repitiéramos. Cuando el Señor dio el Padre Nuestro, nos lo dio como un ejemplo para que en nuestra oración nosotros incluyamos las partes que incluye el Padre Nuestro. Ahora, debo recordarle que el Padre Nuestro contiene 9 partes o 9 peticiones. Mire qué interesante. 5, las primeras 5 glorifican a Dios y las otras 4 reflejan nuestras necesidades. Pero ya ahí entonces hay una enseñanza. Y es que orar no solamente es pedir. Orar es presentarle al Señor nuestras necesidades. Pues sí, claro. Pero también es glorificar su nombre. Es reconocer en verdad su gloria. Es reconocer su divinidad. Reconocer su santidad. Y será en esa oración la cual el Señor pues va a recibir con agrado, porque lleva esas partes que Él ya ha dado en el Padre Nuestro. Ahora, veamos entonces las 9 partes que contiene el Padre Nuestro. La primera parte es esa frase, ¿verdad? Padre Nuestro. Aunque parece que es una frase muy corta, vemos cómo es una frase que nos enseña que para hablar con Dios yo debo de presentarme como un hijo y reconocer que Él es mi Padre. Él es un Padre, pero no solo es mi Padre a título individual, sino que es el Padre de todos los creyentes. Eso implica que así como es mi Padre, porque yo he creído en Él, también es su Padre, hermano, porque usted cree en Él. Por lo tanto, por lógica, usted y yo somos hermanos,
porque somos hijos del mismo Padre, ¿verdad? Por eso dice Padre nuestro. Vea, segunda frase, que estás en el cielo. Esto es importante porque de esta manera nosotros nosotros reconocemos más bien que ese Padre no es un Padre cualquiera. Nosotros reconocemos que ese Padre está en el cielo. Y no es porque murió como cualquiera de nosotros, podríamos decir, para aquellos que ya tenemos a nuestro papá terrenal, pues ya fallecido, sino que es un Padre celestial, que es un Padre que tiene su morada en el cielo, ¿verdad? Pero eso es hermoso porque estamos hablando entonces de un Padre divino. Ahora, esto nos lleva a la tercera parte o tercera frase, que nos dice: santificado sea tu nombre. O sea, si ese Padre que está en el cielo y es nuestro, ese Padre entonces, Él es un Padre divino, su nombre debe de ser santificado. Y por eso yo debo de santificar su nombre. Pero, ¿qué es o en qué consiste santificar el nombre de Dios? Recuerde que la palabra santificar la hemos dicho en muchas ocasiones. Lo que significa es apartarse o apartado, ¿verdad? Entonces, eso implica que si yo reconozco que el nombre de Dios debe de ser santificado, que el nombre de Dios es santo, eso implica, hermanos, que yo no debo de utilizar el nombre de Dios para cualquier cosa, que yo debo de honrar el nombre de Dios, porque su nombre es santo. Eso nos lleva entonces a la cuarta parte, la cual dice: venga a nosotros tu reino. Hermanos, uno de los temas que Jesús más habló durante todo su ministerio terrenal fue el tema del reino de los cielos. Y habló tanto del reino de los cielos que es un tema que nosotros lo conocemos. Pero es necesario, fíjese, que nosotros podamos de la mejor manera pedir que venga ese reino, que ese reino venga y se instaure en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad. ¿Y por qué necesitamos que el reino de Dios venga? Porque en el reino de Dios hay justicia, porque en los reinos de la tierra hay injusticia, porque en el reino de Dios hay paz, porque los reinos de la tierra sufren violencia. Y así por tantas razones es importante y necesario que nosotros podamos tener el reino de los cielos. La quinta parte con la cual cerramos estas 5 peticiones que glorifican a Dios, es hermoso como dice: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hermanos, nos es a nosotros necesario poder entender la voluntad de Dios, pero es necesario verdaderamente el que podamos nosotros pedir que se cumpla nuestra petición ante la voluntad de Dios. En otras palabras, yo le presento al Señor mis necesidades, pero ante todo reconozco y le pido al Señor que se cumpla no necesariamente lo que yo pido, sino su santa voluntad. ¿Y por qué es importante entender esto? Porque la voluntad de Dios siempre será la mejor, porque la voluntad de Dios es la que nosotros necesitamos, porque la voluntad de Dios es la que traerá siempre bendición a nuestras vidas, porque la voluntad de Dios, hermanos, es verdaderamente la que necesitamos. Ahora, luego vienen las otras 4 peticiones, las cuales vienen a presentar o a representar nuestras necesidades. La número 6, danos hoy nuestro pan de cada día. O sea, le estamos diciendo: Señor, hoy, este día,
Este día martes, Señor, tengo hambre. Necesito que me des el pan de este día. Y Dios, hermanos, que es fiel, nos los da. Luego nos lleva a la séptima petición, y este es interesante. Perdona nuestras ofensas. Siempre en nuestras oraciones nosotros debemos de tomarnos un tiempo para pedir perdón, para reconocer nuestros pecados, para pedir misericordia. Porque sabemos que fallamos en todo momento, sabemos que pecamos, que no somos justos, y es Dios verdaderamente el que puede perdonar nuestros pecados. Eso nos lleva a la octava petición, cuando dijo el Señor: no nos dejes caer en tentación. El pasado domingo hablábamos de cómo las tentaciones son parte, están ahí siempre en la vida del creyente, pero que esas tentaciones las debemos nosotros de reprender a la luz de la palabra de Dios. Ahora, esas tentaciones están siempre rodeando nuestra vida. Dependerá de nosotros el poder caer o mantenernos firmes. Pero un elemento importante es que pidamos. Vea, el Señor dijo que pidiéramos que Él no permitiera que nosotros cayéramos en tentación. Que el Señor pues nos fortaleciera, nos derramara sabiduría, nos diera entendimiento para que no caigamos en tentación. Y por último, la novena petición, dijo el Señor: y líbranos del mal. Que en realidad, fíjese, la frase original dice: líbranos del maligno. Estas 9 peticiones son y deberían de formar parte de nuestras oraciones, en la cual nosotros exaltamos su nombre, en la cual pedimos su reino, reconocemos que del Señor puede hacer su voluntad, reconocemos verdaderamente que tenemos necesidad de alimento, le pedimos al Señor que nos perdone nuestros pecados, le pedimos fortaleza para no caer en pecado, y obviamente le pedimos que nos libre de toda contaminación y de todo pecado. Ese es el Padre nuestro, hermano. Y por eso yo le invito, mire, para que hagamos uso de ese recurso que tenemos. Ahora, quiero recordarle que el Padre nuestro es una oración bíblica. Es una oración que tiene su base en los evangelios, porque Jesús fue quien la enseñó. Por lo tanto, todos podemos acceder a ella, todos podemos echar mano, todos podemos utilizarla, y Dios, que es fiel, Él viene y responde cuando nosotros como pueblo le clamamos, cuando nosotros como pueblo estamos verdaderamente conectados con Él y su voluntad. Por eso le animo para que cada día pongamos ante el Señor nuestras necesidades a través de la oración, para que cada día, reconociendo que Dios todo lo puede, nos dispongamos a exaltar su nombre. Hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.